sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Cuando se habla de Taekook, es inevitable notar cómo las interacciones más simples entre ellos se convierten en pruebas de que su relación sigue siendo sólida y natural. Uno de los aspectos más evidentes es la manera en que Taehyun siempre está pendiente de Jungkook, incluso en espacios públicos, sin importar quién pueda verlos. No es un cuidado oculto ni disimulado, por el contrario, se muestra como algo espontáneo, como parte de su dinámica diaria. Esta atención constante es algo que cualquiera puede percibir, y el reciente video en el canal del coach Choi Han-jin fue un ejemplo perfecto de ello. La aparición de ambos en dicho canal fue inesperada, pero al mismo tiempo significativa. Todo ocurrió después de una presentación cuando de pronto aparecieron juntos y comenzaron a aplaudir durante la introducción. Taehyun fue el primero en tomar la palabra y dijo con su naturalidad característica que ahora Choi Han-jin era su entrenador personal. Bromeó con que no había entrenado con otras personas tanto tiempo, ni siquiera con Jungkook, y que lo había hecho directamente con el coach. El entrenador recibió esas palabras con agradecimiento, dejando claro lo valioso que era para él ese reconocimiento. Y mientras tanto, Jungkook estaba de pie a su lado, más reservado pero transmitiendo mucho a través de su presencia. Lo que realmente desató la emoción fue que con esa aparición quedó claro que ellos entrenaban juntos desde hacía tiempo. Durante meses se intentó negar esa posibilidad, como si se tratara de una suposición sin fundamentos, pero verlos ahí eliminó cualquier argumento en contra. Era evidente que compartían rutinas, que coincidían constantemente en ese espacio y que tenían la confianza de aparecer juntos, de manera espontánea, en un video que sabían que sería visto por miles de personas. Pero mientras Jungkook comentaba con timidez que estaba aprendiendo mucho, el entrenador los elogió por sus avances en el ejercicio, y en ese momento ellos no dudaron en acercarse y palmearle el brazo, como una forma de reconocerlo y animarlo. Lo extraño de esto es que cuando Jungkook se acomodó mejor para estar más cerca de Taehyun, parecía que iba directamente a palmear a Taehyun, antes de que la escena se cortara y nos quedáramos completamente con la duda. De todos modos, cuando el entrenador habló de la competencia en la que iba a participar, ellos volvieron a animarlo con sinceridad. Taehyun le deseó lo mejor, mientras Jungkook le dijo que debía ir por el primer puesto. Justo en ese instante, Taehyun lo miró fijamente, atento a cada palabra que Jungkook decía. Era como si, aunque la conversación giraba en torno al entrenador, él no quisiera perder ningún detalle de lo que Jungkook aportaba. Lo mismo que pasó cuando Jungkook había dicho que había aprendido mucho y Taehyun ya lo estaba viendo fijamente mientras Jungkook hablaba de manera más tímida y retraída, pero con la misma consistencia en la que Taehyun podría mirarlo. El momento más divertido vino cuando ambos comenzaron a bromear y a posar como si fueran fisiculturistas. Esa espontaneidad, esa capacidad de reír juntos sin importar quién los estaba viendo, es parte de lo que los hace tan cercanos. Y aunque aparentemente su aparición en el canal fue breve, quedó claro que ya se encontraban juntos entrenando y que aprovecharon para sumarse al contenido porque el entrenador estaba grabando. Sabían que, al hacerlo, las reacciones serían inevitables, porque no hay nada que emocione más que verlos compartir incluso las actividades más comunes. Pero lo más revelador vino en los detalles del fondo, pues en una parte del video se pudo observar cómo Taehyun ayudaba a Jungkook a acomodar la banda de su brazo. No lo hizo de manera invasiva, sino natural, quedándose cerca por si lo necesitaba. Esa cercanía habla mucho de cómo Taehyun lo cuida, siempre atento, siempre oportuno, como si supiera cuándo intervenir sin necesidad de que Jungkook se lo pidiera. Lo más interesante es que Jungkook se dejaba cuidar, como si estuviera acostumbrado a que Taehyun estuviera ahí. Entre plática ligera y bromas, lo acompañaba de una manera que parecía habitual, algo que no se fuerza ni se ensaya, sino que surge de una relación donde uno sabe exactamente lo que el otro necesita. Por lo que cuando Jungkook terminó su rutina y se levantó, se le notaba cansado, con cierto dolor en los brazos después del esfuerzo. En ese momento, Taehyun se acercó y fue él quien se encargó de poner la pila de pesas en su lugar, devolviéndola a la normalidad. Ese detalle, que podrá pasar desapercibido para muchos, mostró una vez más su manera de cuidar. No lo dejó hacerlo todo solo, porque sabía lo agotador que había sido el ejercicio. Era su forma de aligerarle la carga, de ayudarlo sin necesidad de anunciarlo. Este tipo de acciones son las que reafirman la percepción de Taehyun como alguien que siempre está pendiente de Jungkook. No se trata de grandes gestos ni de momentos espectaculares, sino de lo cotidiano. Mirarlo mientras habla, acomodarle una banda de ejercicio, devolverle unas pesas a su lugar para evitarle más esfuerzo, son atenciones constantes que reflejan una cercanía muy clara. Taehyun cuida, Jungkook se deja cuidar.
y en medio de esos ambos encuentros un equilibrio. Verlos así tan cercanos y relajados es una de las cosas que más se pueden celebrar, porque más allá de las especulaciones, lo que se muestra es una relación real, donde el cuidado mutuo es parte del día a día. Taehyung no necesita esconderlo, no teme hacerlo frente a los demás, y Jungkook por su parte tampoco lo rechaza, sino que lo acepta como algo natural. Esa confianza es la que hace que cualquier aparición de ellos tenga tanto impacto, porque detrás de la risa y las bromas hay un vínculo que se sostiene en la tensión y en la manera en que uno complementa al otro. Al final lo que vimos en este video fue más que una simple participación en un canal, fue la confirmación de que entrenan juntos, de que comparten rutinas y de que en cada espacio hay una complicidad evidente. Y sobre todo fue un recordatorio de algo que siempre ha estado presente, pues la forma en que Taehyung cuida de Jungkook incluso en los momentos más simples, como si amar también significara estar pendiente de que él estuviera cómodo y tranquilo, es lo mejor de los hechos. Además, ellos también fueron mencionados en el nuevo blog de Epic High con Daniel Dae Kim, donde al hablar de cómo se despertarían nominados a Mejor Actor en los premios de la Academia o se convertirían en miembros de BTS, a lo que otra persona mencionó directamente Taehyung y Jungkook bailando de cierta manera, definitivamente invadiendo la mente de cualquier persona en la actualidad. Taekook está cada vez más fuerte y solo es cuestión de esperar lo que siempre ha estado ahí.